Alguien ha muerto en este preciso instante. Y no es extraño, la muerte es un hecho habitual. El único hecho del que podemos estar seguros los que estamos vivos. Miré y vi aquí una persona, una silueta de una persona. Pues era roja, todo rojo. Sin moverse, ni hacía movimiento con las manos, con la silueta quieta. ¿Qué hay después de la muerte? Esta es una pregunta que ha estado en el pensamiento del hombre desde siempre. Y cuando uno, como es mi caso, lleva ya más de 20 años recogiendo estas historias, le quedan pocas dudas. En torno a estos visitantes, ahora, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su objetivo? No tengo la más remota idea. Pero después mi tía se puso a rezar. Las personas mayores, pues siempre le dice, a lo mejor un alma en pena, que viene a pedir perdón y hay que rezar. Y entonces rezamos el rosario. Ustedes ya han visto estas imágenes miles de veces. Neil Armstrong dando un gran salto para toda la humanidad al pisar la Luna. Sin embargo, estoy convencido de que estas fotografías les van a sorprender. Fueron obtenidas en 1976 y el veterano comandante perseguía un mito, un sueño o una verdad. Todo el mundo le había hablado del enigmático tesoro oculto dentro de la Cueva de los Tallos, en Ecuador. En 1969, un explorador la encontró por accidente. Se trata de una de las cuevas más enigmáticas del planeta. Al parecer, está trabajada con ciencia, con tecnología, fuera del alcance de los pueblos primitivos de América. Cuentan que en una de sus profundas galerías existe un tesoro. Miles de planchas de oro. Extraños signos. Escrituras desconocidas. Dioses jamás vistos. Muchos investigadores han perdido la vida buscando el tesoro de la Cueva de los Tallos. Y esta noche, ustedes tienen una oportunidad única. Penetrar en esta oscuridad. Iniciamos una asombrosa expedición. La Cueva de los Tallos nos aguarda. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les invitamos a una exploración, ya lo han visto, a una de las más fascinantes. Todavía un territorio virgen, un territorio de alguna manera que tiene un enigma. Algo que contarnos, algo que nos habla de ancestros lejanísimos, algo que quizá es el eco de cosas que pasaron en la protohistoria y que nos son completamente desconocidas. Se ha hablado mucho, por lo menos en el ámbito de los que llamamos el misterio, de la Cueva de los Tallos, la celebérrima Cueva de los Tallos. Sin embargo, pocas veces se ha tenido la oportunidad aquí en España de contar con personas que han estado sobre el terreno, que han vivido esa oscuridad, que han sentido lo poderoso de esta cueva y que han dedicado prácticamente su vida a saber qué hay en torno a un extraño tesoro hipotético, real, no, oculto hace mucho tiempo en estos subterráneos kilométricos. Es curioso porque todo aquel que se acerca al mito o realidad de la Cueva de los Tallos queda impregnado, atrapado para siempre. Eso lo estamos notando. ¿Cómo es posible que personas de la talla de Neil Armstrong, ese hombre que pisó la Luna en ese salto de la humanidad, dedicasen también su tiempo a explorar algo? ¿Qué buscaba Armstrong? ¿Por qué ahí? Bueno, el último explorador, de alguna forma, que está aquí con nosotros, y es un honor tenerlo en esta mesa, la nave del misterio, es Manuel Palacios. Todo un experto en el estudio de las culturas ancestrales de América. Y claro, esto para él imagino que es un paraíso. Hace no tanto tiempo estuvo durante días dentro de esa cueva con el ejército ecuatoriano y nos viene a contar cosas maravillosas que tienen que atender, yo creo, con toda la atención del mundo. Manuel Palacios,
bienvenido, amigo. Bienvenido, Iker. Gracias por la apertura. No, de verdad, gracias a ti, porque yo creo que para nosotros, ¿verdad, Javier? Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Es casi como tener un mito, ¿no? Alguien que ha estado surcando todo ese terreno. Y ojo, que Javier ha hablado con otro de los exploradores, con Neil Armstrong. Sí, nada menos. ¿Le preguntaste a Neil Armstrong, por cierto? Estuve 2 días con él, casi 3 días en la isla de Tenerife. Que tú tienes, ¿no? Bueno, fue un encuentro de varios cosmonautas, astronautas que se reunieron en la isla de Tenerife el pasado mes de julio para conversar de la carrera espacial, y desde luego en uno de los momentos que tuvimos aproveché para preguntarle por la Cueva de los Tallos. Él sonrió, me miró, dijo "all the stuff", es un asunto muy viejo, y no quiso responder. Pero cremallera, ¿no? Sí, supongo que hay una razón para ello, ¿no? Y la razón tiene que ver con que finalmente él no pudo arañar el secreto. Probablemente llegó a la Cueva de los Tallos porque realmente estuvo allí, y además en el cenit de su gloria. Él llegó a la Cueva de los Tallos con una expectativa muy alta, encontrarse quizá con esa biblioteca metálica que se supone que se alberga allí y que contiene la historia de la humanidad, pero no pudo llegar a ello. De haberlo hecho, su hazaña de la Luna se hubiera multiplicado. Imagínate, no solamente habría estado en otro mundo, el primer ser humano que pisa suelo extraterrestre, sino también el primer ser humano que encuentra una biblioteca donde se compendia, eso es lo que dicen en Ecuador, la historia completa de la humanidad. Pero es muy curioso porque Javier lo sabe bien, ha seguido mucho el tema. Todos los hombres que han estado en la Luna han sufrido una especie de metamorfosis muy interna. Armstrong es un ejemplo más. Buscaba algo que oficialmente es imposible, y lo buscaba en este terreno. Y yo no sé qué buscaba exactamente nuestro amigo Manuel Palacios. ¿Qué buscabas tú, Manuel, en la Cueva de los Tallos? ¿Por qué meterse, y te estamos viendo, en esas impresionantes toberas que descienden incluso 100 metros en vertical? Es un lugar peligroso por muchas cosas que vamos a comentar. Es más, se ha hablado de un lugar muy peligroso para acceder y para estar. Se ha comentado. ¿Cuál es tu primera sorpresa o la primera visión? Porque me gustaría mucho, a nivel muy personal, que nos trasladases qué se siente cuando uno baja por vez primera a la... ¿Cómo es el entorno? ¿Dónde está la Cueva de los Tallos? Hablamos de un lugar muy apartado, bastante remoto, ¿no? No es accesible mediante carreteras. La única forma sería internarse un par de días aproximadamente, dependiendo del camino que se tome por la selva. O en este caso, como teníamos el soporte del ejército ecuatoriano, utilizamos un helicóptero. Entonces, luego de llegar en helicóptero hasta el lugar, hay que prepararse la noche anterior y descender aproximadamente 1 hora en caminata hasta llegar a la boca de la cueva, donde se hacen andamios y todo un arreglo para comenzar el descenso mediante, en nuestro caso, rappel. Hubo una confluencia de 2 miedos naturales, que es a las alturas y a la oscuridad. Al bajar te encuentras en un punto en el que no puedes avanzar hacia un lado, tienes que ir necesariamente hacia el lado contrario, luego desciendes alrededor de 3 metros, luego te encuentras lo que se denomina el arco Puerta Morix, que los ingleses denominaron arco von Däniken, y ese es como quien dice la entrada, avanzas algunos decenas de metros más y llegas a la catedral, que es el lugar donde acampamos. Estamos viendo imágenes que nos has traído, Manuel, y que te agradezco, y seguro que el público también. Esa bajada a la Cueva de los Tallos, ¿verdad?, donde se ha fotografiado pues, el propio Armstrong o alguna gente muy importante, parece casi una catedral. Se ha hablado mucho también de que las comunidades o tribus de la zona eran muy celosas de su secreto. Se ha comentado, yo no sé, y que incluso muchos exploradores, ¿verdad?, tuvieron percances graves para llegar allí, como si, y creo que tienen todo su derecho, las personas de ese ámbito, los que han nacido ahí, guardasen, ¿no?, con mucha fuerza ese entorno. ¿Es cierto? Sí. Lo que tú dices acerca de los custodios es interesante porque los actuales custodios son descendientes de los que estuvieron en la época de Morix, lo cual revela hasta cierto punto el carácter sagrado de la misión. Una cosa más, Manuel. ¿Acudes con el soporte del ejército? Claro. ¿Cuál es el comportamiento de los militares dentro de la cueva? Es decir, ellos acuden con temores, es un lugar desconocido, ¿el mito también les llega a ellos? Esto es interesante. Bueno, lo interesante es que los militares son en su mayoría ibias, es decir, son soldados, son nativos amazónicos que han sido entrenados para ser soldados. Entonces ellos conservan sus creencias, hay hasta cierto punto el respeto, el acercamiento,
se logró una gran amistad con todos ellos, los respeto, admiro la dedicación a su trabajo. Entonces ese es el acercamiento que tienen ellos, porque son algunos shuaras, otros son cofanes, entonces secoyas, entonces quechuas, amazónicos, entonces son nativos de las Amazonias. ¿Si puedes contarlo brevemente, Manuel, para tener esta gente que os acompaña, aunque en el ámbito militar, ellos tienen la creencia de que ahí también moran los dioses, ¿no? No es una cueva normal y corriente como puede ver un espeleólogo, es una cueva donde ocurren cosas, donde se custodian cosas y donde hay guardianes también, claro, de alguna forma, ¿no? Es decir, el guardián principal que ellos consideran, ya entrando en una comprensión de la cosmovisión shuar, es el mismo Tayo, ¿no? El mismo Tayo es un guardián del lugar, y ellos creen de que el custodio hasta cierto punto espiritual de la cueva es el Libia. ¿Qué es el Libia? Algunos le dicen como el demonio, pero no en la concepción de maldad que tenemos nosotros, ¿no? Como un ser espiritual, y por supuesto es la residencia de Arutan, que recibe a manera de iniciación a guerreros shuar en una determinada parte de la cueva, donde justamente se toma una foto que se ha hecho conocida a través de tu programa, donde recibe el Arutan al espíritu del guerrero y lo enfrenta, lo domina y hace que nazca de nuevo como manera de iniciación. Manuel, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Vamos a ver esa foto, por cierto, en un momento, Javier, esa foto que ha comentado Manuel, la veremos, porque es otro reflejo de esa conexión entre lo sagrado y la expedición moderna, ¿no? Y luego lo vamos a ver. Javier. Sí, hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de todos los expedicionarios que han ido a ese lugar, al menos que sepamos desde 1969 hasta nuestros días, y es que en algún momento ellos tienen la sensación de que, por ejemplo, ese dintel que vosotros decís que atravesáis al entrar en la cueva, que es un dintel de 12 metros de largo, con, en fin, un aspecto impresionante, por ejemplo, ellos piensan que ha sido tallado artificialmente. ¿Vosotros encontrasteis piedras o esquinas o alguna parte de esas rocas del interior de la cueva que sean vestigios más o menos demostrados de lo que podía haber sido un trabajo humano o sobrehumano? Mira, yo tengo por experiencia, ya que mi padre es geólogo, conocimiento de lo que son los pasajes kársticos. Entonces, donde se desprende la roca y forman ciertos ángulos rectos, etcétera, etcétera. Pero las características de la piedra en tallos, que es una caliza dolomítica, no ayuda a que se produzca este trabajo. Entonces yo lo que sugiero, abriendo la posibilidad a que es un tallado en la roca, ayudado por las condiciones de la roca, pero con alguna herramienta que no me atrevería a decir qué tipo de herramienta es, no puede ser un láser, sonido o algo así, pues son cortes bastante limpios. ¿Te da la impresión, Manuel, allí dentro de que eso ha sido trabajado? Sí, la verdad es que sí. Nos encontramos con una cueva que guarda un enorme secreto que interesa a mucha gente, que se descubre de forma más o menos casual, siempre por la voz de la tradición de la selva profunda. Se custodia algo que parece, como tantas otras veces ha ocurrido en América, el legado ancestral de quién. Podríamos comentar aquí, porque ahí viene el impacto de Däniken, que es el primero que lo da a conocer. Luego habrá mucha polémica, que igual no nos interesa tanto, de si Däniken mintió, hasta qué punto, exageró. Pero lo cierto y verdad es que ese rumor llega a todo el mundo a través de este libro, El oro de los dioses. ¿Qué se contaba? ¿Quiénes eran los que habían hecho esas extrañas piezas? Que ahora hablaremos, y viene un compañero nuestro con una pieza original. Estas son reproducciones de Juan Villa. Hay como un tesoro raro, pero el tesoro que se fotografía es el que estaba realmente originalmente en la cueva. ¿Qué sabemos de ese tesoro de la cueva de los tallos? Bueno, el origen hay que buscarlo en la tradición sagrada de los Shuar, que es la etnia que puebla la zona donde se encuentra la cueva de los tallos, y en un incidente que debió tener lugar aproximadamente hacia 1964, cuando un capitán del ejército ecuatoriano, el capitán Jaramillo, entra en contacto con la etnia Shuar, se gana su confianza y gentes notables de la etnia lo llevan a su lugar sagrado, que es el interior de la galería de la cueva de los tallos. Allí el capitán
Jaramillo contempla algo que él, en fin, casi no puede creer. Contempla una mesa, una serie de habitáculos donde se conservan planchas metálicas llenas de signos. Es como una especie de biblioteca, de templo del saber. Algo muy sorprendente porque se supone que esa etnia en épocas prehistóricas no conocía la escritura, que nadie conocía la escritura. Se ha hablado de metálica por un lado y de oro por otro. Sí, el oro vendrá después, porque lo que ocurre a continuación es que el capitán Jaramillo guarda ese asunto en secreto para sí mismo durante mucho tiempo, pero termina contándoselo a Janos Moritz, que es un inmigrante que viene de la vieja Europa, que está viviendo allí en Ecuador y que se sorprende también con esta historia y organiza una expedición en junio de 1969 que desciende al interior de esas galerías y que contempla aparentemente parte de esas maravillas. Al salir de allí, el señor Moritz hace algo que no hizo Jaramillo, y es levantar escritura, acta notarial de lo que ha visto, para ofrecerlo también al gobierno ecuatoriano y que se organice una segunda expedición con la que poder explorar a fondo oficialmente. Oficiales. Hay una segunda expedición con militares del ejército ecuatoriano que se implican en esta historia. Y con las filtraciones que se producen de este asunto, el tema llega a manos de Erich von Däniken. Erich von Däniken es en ese momento, no lo olvidemos, el autor de libros de no ficción más vendido del mundo. En este túnel, donde yo estuve, había un gran espacio. Era tan grande que no podíamos iluminar las paredes de enfrente con nuestras linternas. Y en esta gran cueva, a un lado, había algo que nosotros llamamos una biblioteca metálica. Era toda una serie de folios. Los folios estaban unos junto a otros y eran de metal. En el centro de aquella nave había algo así como una mesa. Yo no sé si era una mesa o no, pues tenía una forma muy peculiar, más o menos la forma de un riñón. En la parte izquierda de la sala había diferentes animales pequeños, animales más grandes, había elefantes, había saurios, había escarabajos, había lombrices, había ranas, etcétera, en todas las posibles variaciones y en diferentes tamaños, y estos eran de metal. Erich von Däniken había publicado 2 obras de un impacto internacional tremendo, como eran Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, y estaba ultimando su tercer libro, su tercera apuesta editorial, que era El oro de los dioses. Lo tenía ya escrito, pero decide añadirle una serie de elementos que encajan con algo que él había ya investigado previamente, y es que en Cuenca, en Ecuador, no muy lejos del lugar donde está la Cueva de los Tallos, relativamente, había un sacerdote, un salesiano, que durante años había estado recopilando de indígenas shuar planchas de metal llenas de extrañas inscripciones que él recibía como dádivas, como ofrendas, y que había llegado a la conclusión de que debían de pertenecer a una cultura muy antigua y que ahí estaba escrita la historia de la humanidad. Bueno, se juntaron esos elementos, Däniken los combina ciertamente con torpeza en El oro de los dioses, pero el impacto que tiene la posibilidad de que haya una cultura desconocida cuyos restos están bajo tierra en esas galerías de decenas, centenares, quizá miles de kilómetros bajo el continente americano, enciende una mecha cuyo impacto todavía hoy no se ha apagado. Continúa. Vamos a hacer una cosa, simplemente para que vean una imagen de lo que pasa dentro de la cueva, y luego le preguntaremos a Manuel qué han encontrado ellos, qué detalles les han llamado la atención, si hay algún resto de todo esto, alguna evidencia, alguna pista. Porque algunos pensarán en un mito, otros en falsificaciones con algún sentido, y algunos creerán también que efectivamente todo eso está puesto o en recaudo, quizá en alguna caja de seguridad, y que el común de los mortales no sabemos nada. Bueno, dentro de la cueva, Manuel, les ocurre algo que es muy interesante. Bueno, hay varias de las fotos de Manuel que muestran algunas anomalías, pero hay una que nos llamó tanto la atención que yo recuerdo que le dediqué un comentario incluso aquí en este programa, allá arriba. Vamos a verla. Y me impresionó, Manuel, por la expresión, más que el fenómeno, la expresión que surge aquí en esta foto, con un poco más de contraste, lo están viendo, y se produjo algo muy interesante, muy bonito, muy auténtico, en cierto instante en esa exploración. Hubo un estruendo enorme. Hay un momento, ¿verdad, Manuel?, en la cueva, junto a los especialistas, junto a los militares, donde escucháis algo que parece que es el propio alarido de la cueva. Me gustaría que me lo contases. Bueno, fue un momento en que
un equipo de avanzada se internó en la parte superior de unas cascadas para avanzar, ¿no? Eran 2 personas, eran justamente 2 soldados ibias que eran Piaguaje y Chamico. El grupo de la televisora estaba haciendo tomas en el área denominada el anfiteatro, y yo y otro amigo estábamos tomando un baño en el área de las piscinas cuando se escuchó un estruendo fuerte que no podría definir si como orgánico, si como un artefacto. Entonces los responsables dijeron: tenemos que salir inmediatamente. Entonces los que estaban arriba, tanto Chamigo como Piaguaje, vinieron corriendo, incluso se lastimaron al tratar de saltar, y dijeron de que sentían como que alguien los miraba o que habían sentido fuertemente una presencia en esa galería. Y eso los había obligado a retroceder. Me parece interesante que justamente en el mapa de los ingleses bautizan o le ponen el nombre a esa galería como The Wild Thing, o sea, la cosa salvaje. Así aparece en un mapa, sí. En una cartografía, vamos a decir, mucho más antigua de vuestra exploración, la cosa salvaje, escuchéis el estruendo, y ellos creen realmente que de alguna forma los guardianes de la cueva siguen presentes, ¿no? Así es, siempre presentes, siempre custodiando, cuidando el lugar sagrado. Ese mapa, Iker, se hace cuando va Neil Armstrong precisamente a las cuevas en el año 1976. La expedición la integran investigadores de la Universidad de Edimburgo, que incluso persiguen un propósito científico más allá de la búsqueda del tesoro. Nadie de ellos admitía que estaba buscando una civilización subterránea, aunque en el ánimo de todos indudablemente estaba esa idea. Pero fíjate, llegan a encontrar una tumba. Hay restos arqueológicos reales allí, una tumba que la estudian, que los huesos del difunto, era un señor que estaba sentado, se les deshacen, pero que al estudiar digamos el ajuar funerario, casi 70 piezas, vienen a datarla como en unos 1500 años de edad. Es decir, que solamente ese hallazgo arqueológico ya nos está diciendo que es uno de los lugares habitados y tenidos como lugar de enterramiento, por lo tanto sagrado, más antiguos de la región. Y le podemos añadir a ese cúmulo de cosas sagradas, con todo el respeto, lo que hablábamos de la imagen. ¿En qué momento se produce esta imagen, Manuel? El que sale ahí soy yo. La tomó un amigo, un compañero de expedición. Nos íbamos turnándonos para llevar un registro propio de los lugares. Esto es en el anfiteatro, justamente subiendo las gradas del anfiteatro. Bueno, a mí lo que me llama más la atención de este tipo de fotos, que son aproximadamente un 10% de todas las tomadas, es el pequeño ser, que no lo alcanzo a ver ahí, que está justamente en la parte del entrecejo y en otras partes, en diferentes lugares de la foto, que es un ser que aparece a manera de un pequeño ser con alas. Aquí lo que vemos es un rostro gigantesco de alguna forma. Sí, posiblemente la manifestación electromagnética de esa entidad. Esto es importante, Manuel. Diferentes miembros de esta expedición tan importante, con militares, vivisteis estos fenómenos, somatizasteis toda esta realidad, y creo que la inmensa mayoría de participantes creéis lo mismo, que en esa cueva hay algo más que lo tangible. Sí, bueno, la opinión fue compartida, ¿no? Para algunos la cueva no tiene nada de artificial, ¿no? Para otros, especialmente los soldados ibias, dicen que sí, que hay algo sagrado, un carácter sagrado en la cueva, y que hay que respetarse, hay que ser celoso con el conocimiento que está allí. Entonces, para mí, hay una realidad doble. Ahora vamos a ir con unas conspiraciones que nos va a contar Santiago Camacho, que también las hay en torno a esta cueva, y en unos minutos vamos a hablar de esos objetos que de momento permanecen en la sombra y que tienen también una historia que revelarnos. Neil Armstrong dentro de la Cueva de los Tallos, en un viaje también a lo desconocido. Sí. ¿Cómo podemos relacionar la historia de Neil Armstrong? ¿Buscaba ese documento metálico, esa presencia de lo antiguo en tablillas o en elementos? ¿Por qué? ¿Por qué Neil Armstrong? Hay también una vertiente hipotética que lo une con todo esto, ¿no? Sí, hay varias cosas ahí a subrayar. Una es que la expedición inglesa que organiza durante 20 días Stanley Hall tiene mucho trasfondo escocés, y de hecho Neil Armstrong tiene antepasados escoceses, y por ahí, por ese lado sentimental, es por el que parece que, digamos,
enredan a Neil Armstrong para que viaje hasta Ecuador y visite la Cueva de los Tallos. Pero yo creo que un personaje como él, en la cumbre de su fama, que era recibido como si fuera un jefe de Estado cuando viajaba a cualquier país del mundo en aquellos días, pensemos que su hazaña es del año 69, estamos hablando del año 76, 7 años después de poner el pie en la Luna. Bueno, pues eso tiene que haber un trasfondo mucho más sólido. Y quizá el trasfondo sólido tiene que ver con un elemento que todavía no ha salido en esta mesa de trabajo, que es la religión mormona. ¿Qué tienen que ver los mormones con esta historia de las planchas o la biblioteca metálica de Ecuador? Pues algo muy sencillo. La religión mormona nace a principios del siglo XIX en los Estados Unidos, cuando Joseph Smith, en el estado de Nueva York, tiene un encuentro extraordinario con un personaje que dice ser un ángel, el ángel Moroni, y le entrega un libro de planchas de oro donde está escrita la historia de la humanidad. ¿Eso es lo que buscaba Armstrong en la Cueva de los Tallos? Probablemente, porque ese libro que vio Joseph Smith en 1827, que es cuando él lo tiene en sus manos, es visto por otros 11 testigos, se levanta acta notarial, es decir, hay pocas dudas de que el libro realmente existió, pero de repente el libro desaparece porque se lo vuelve a llevar el ángel Moroni. Y dentro de los estadios más altos de la religión mormona siempre ha estado la carencia, la necesidad de encontrar... La prueba. Exacto. De encontrar el libro de las planchas de oro con la historia de la humanidad. Cuando salta la noticia de que hay una biblioteca de planchas metálicas en Ecuador, los mormones inmediatamente se movilizan y con su red extensa de contactos llegan a movilizar parte de la expedición de Stanley Hall y probablemente también al propio Armstrong. Díganme si esta historia no es absolutamente asombrosa para quien no la conozca. Representa tal cantidad de enigmas entrelazados. Faltan muchas cosas. Vamos a contarles, primero, por supuesto, que llegaron a descubrir los compañeros y el propio Manuel Palacios. ¿Hubo inscripciones? ¿Encontraron algo de esto? ¿Qué encontraron? Hay que saber más de este museo extraordinario que estaba muy cerca de la Cueva de los Tallos y algunos aseguran que esto pertenece o copia lo que estaba en el fondo de la cueva. ¿Qué hay de verdad? Nuestro compañero Pablo Villarrubia va a traer una pieza original. ¿Cómo la ha conseguido? ¿Cómo la tiene? ¿Qué sabe Pablo Villarrubia de todo esto? Va a venir a la mesa, pero antes vamos a ir con Santi Camacho, si me permitís, porque ha habido muchas muertes extrañas alrededor de exploradores de esta Cueva de los Tallos. Porque en torno a toda esta historia, como no podía ser menos, también está bordeándola la sombra de la conspiración. De eso sabe mucho Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ha habido exploradores, interesados, personas que parece que tenían algunas verdades y evidencias, muertos, vamos a decirlo, en curiosas circunstancias. Sí, además, todas estas muertes son a raíz precisamente de una nueva expedición o de un intento de nueva expedición. A la muerte de Juan Moritz, Stanley Hall entra en contacto con la fuente de toda la historia de la biblioteca metálica, que es Petronio Jaramillo, el capitán Jaramillo. Y se hacen muy amigos, traban una relación muy estrecha y Jaramillo le hace una revelación extraordinaria. La biblioteca metálica no está en la Cueva de los Tallos, o al menos no, su acceso no es el acceso conocido o el acceso del que se ha estado hablando hasta entonces. Él ha estado y hay además una segunda biblioteca que no es metálica, sino que está construida con unas planchas cristalinas de un material más duro que el cuarzo, absolutamente irrayable, que también tienen símbolos. Esto lo cuenta el militar que inicia toda esta historia. Efectivamente, lógicamente, Stanley Hall, que ha seguido todo esto desde esa expedición de los años 70, pues muestra un vivo interés y decide montar una nueva expedición para encontrar este sitio que le ubican en un meandro, en una curva del río Pastaza, y además dan unas coordenadas geográficas absolutamente exactas: 77 grados 47 minutos 34 segundos oeste, 1 grado 56 minutos 0 segundos sur. O sea, más localizado imposible. Y lógicamente cuenta con Jaramillo y hay un problema que se desata justo en ese momento. Estamos en 1995 y se desata una guerra, en un conflicto entre Perú y Ecuador, que manda al traste todos esos planes.
Pero lo realmente curioso es que en el interín que dura ese conflicto, gente con la que contaba Stanley Hall para llevar a cabo esa expedición empieza a desaparecer en circunstancias poco claras. El primero de ellos, el propio Petronio Jaramillo, que en un incidente de delincuencia urbana pues es asesinado cerca de su propia casa. Pero también un personaje no menos notable y del que se habla muy poco es un espeleólogo argentino de origen vasco que se llama Julio Goyen, y que estuvo en la expedición original de Stanley Hall. Fue muy crítico con los británicos. Él acusaba a Stanley Hall de haber sido agente del servicio secreto británico y que todo aquello era un complot de masones y de servicio secreto británico para hacerse con la Biblioteca de Oro. Este espeleólogo argentino es además mormón. Y curiosamente, su interés en encontrar la biblioteca metálica es doble. Primero como mormón, como muy bien ha dicho Javier, y luego como vasco, porque él pensaba que también los orígenes del pueblo vasco podían explicarse de alguna forma en esos archivos. O sea, que todo el mundo buscaba la biblioteca mítica de oro. La noticia fue interesante para muchos sectores. Pues bien, Julio Goyen también fallece en un accidente de tráfico absolutamente inexplicable. Y bueno, cuando las cosas se calman, se acaba el conflicto bélico, Stanley Hall ya está muy mayor y decide publicar toda esta información y darla a conocer para que, si ya él no pudo ir, evidentemente, pues que alguien retome esa causa. Y parece ser que un cazatesoros conocido, Stanley Grist, está en ello y está reclutando para irse a esa localización del río Pastaza y ver lo que se encuentra allí. O sea, o una segunda cueva o una de los ramales de la cueva a ese sistema de túneles donde sí estaría esa leyenda o verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha habido mucha gente alrededor de ella en los últimos casi 50 años y que algunos han muerto en circunstancias curiosas justo cuando estaban a punto de iniciar la investigación. Gracias, Santi, por este apunte. Vamos a saber algo más de las piezas, vamos a saber algo más de lo tangible. Como ven, la Cueva de los Tallos es también un microcosmos lleno de historias, repleto de historias amables y menos amables. Queda algo, bueno, queda mucho, pero queda algo que es importante. Hay objetos que no sabemos si tienen que ver con los que estaban allí en un origen, si tienen que ver con los que dicen que estaban en otra de las zonas de la cueva y qué hacían en un lugar del corazón de Ecuador, en Cuenca en concreto, si no me equivoco. Pablo Villarroel, nuestro compañero, tuvo acceso y quiero que nos cuente algo en esta gran mesa de redacción que estamos haciendo sobre este asunto apasionante. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué son estas cosas que tenemos aquí, primero de atrezo y segundo las que tienes tú ahí, originales o que estaban en ese museo? Cuéntanos la historia, porque también hay cierta conspiración y hay quien dijo que eran restos que tenían que ver con esta cueva. Exacto. Sabes que hablamos antes del padre Crespi, ¿no? Carlos Crespi, que era un personaje muy curioso, ¿no? Con aquellas barbas, con aquella bata, y este hombre era el depositario, era el guardián de un material ingente de calidad muy variada, y entre ellos supuestamente estarían algunas placas y mucho material, digamos, lítico de piedra, vasijas y material con extrañas inscripciones. Y también en Cuenca, más tarde, después que sale de la Amazonía y se va a la ciudad de Cuenca, también le siguen regalando objetos. Como esos que tienes ahí. Como estos. ¿Qué es eso, Pablo? Cuéntanos, enséñale a la cámara, por favor. Estos objetos son muy curiosos. No es que tengan un valor material, pero tienen un valor testimonial muy grande, porque estaban efectivamente en la colección de más de 5.000 piezas, otros dicen 8.000 piezas arqueológicas del padre Crespi. Son placas de latón, posiblemente son falsificaciones, fueron hechas por alguna persona o personas allí mismo, quizás en Cuenca, y se las vendían o a veces se las regalaban simplemente al padre Crespi. Algunas de esas placas contenían figuras muy raras, por ejemplo, elefantes que nunca o no existieron recientemente en América, leones, animales monstruosos, criaturas mitológicas de Mediterráneo. Pues bueno, y estas placas estaban allí, ¿sabes? Pero Pablo, para que nos hagamos una idea, en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, hay un colegio, un museo, vamos a llamarlo así de alguna forma, donde se acumulan esos regalos de las tribus de toda esta zona, de las comunidades de toda esta zona, con extrañas inscripciones, y luego hay un incendio también. Y hay una historia muy curiosa, porque claro, parece que también una buena parte de este misterioso tesoro desaparece en el año 62 en el colegio Marchán, que era el colegio donde atendía a niños pobres o toda categoría de niños allí de Cuenca, y ese incendio hasta ahora es un misterio. Curiosamente empezó
en el mismo museo, o sea, en la misma planta donde estaba el museo, en la primera planta, si no me equivoco, de Padre Crespi. Lo que se cree, por ejemplo, Jaime Rodríguez y el profesor Baraldi me comentaban que posiblemente entraron antes, saquearon y quemaron para no dejar muchas pistas. Es la teoría que tenían. Una cueva donde hay arañas tremendas. ¿Hay algún, peligros relativos? Desde luego los geográficos clarísimos y los geológicos. Se han encontrado, me contaba Manuel, ropas rasgadas, como si alguien hubiera sido quizá atacado por, hay una teoría, ¿no?, por reptiles o no, pero en mitad de todo este mare magnum de cosas, sí que quizá lo que más llama la atención es que vosotros lleguéis a encontrar o llegáis a tener presencia con una especie de inscripciones, puede ser, Manuel, encontrasteis datos, inscripciones que sí que os llamaron la atención, porque no encontrasteis placas, ni encontrasteis la famosa mesa, pero sí encontrasteis inscripciones, ¿no? Sí, nosotros avanzamos hasta un lugar donde era accesible con los medios que teníamos. Se puede avanzar mucho más, pero se necesitan otros presupuestos, otros medios. La escritura fue allá cerca al anfiteatro, en una galería que está justamente, como a mi manera de ver, está justamente taponada artificialmente, porque los detritos, el material que está ahí es muy diferente al del resto del área, ¿no? Entonces yo considero que está taponada artificialmente. Hay escritura que en la calidad de foto que tengo he podido identificar como perteneciente al sumerio lineal. ¿Esto es una herejía brutal o no? Hay muchas historias que relacionan antiguas culturas como la sumeria con otras partes del mundo. Es una herejía brutal, brutal, porque se supone que los sumerios no salen del entorno del creciente fértil, del Tigris y del Éufrates. Es una cultura que vivió muy volcada hacia adentro y como mucho vivieron expansiones hacia lugares vecinos a Egipto, por ejemplo, pero no más. ¿Mitos o no? Nosotros simplemente hemos expuesto una serie de elementos. Bibliotecas perdidas, extrañas muertes, unas redes de cuevas que han interesado, por ejemplo, al primer hombre que pisó la luna, y un montón de cosas asombrosas que están ahí. ¿Quedará algo de la realidad? ¿Quedará algo? ¿Estará ahí? ¿Hay alguna cámara de seguridad importantísima que guarda piezas reales? Seguiremos investigando. El tema de los tallos, como ya imaginábamos, es absolutamente inabarcable, pero es la punta del iceberg de todo el mito y toda la verdad y todo el misterio que esconde ese lugar que tanto queremos, que es América. Manuel, muchísima suerte en las próximas expediciones, que nos lo cuentes, conectaremos contigo de alguna forma. Perfecto. Y que descubramos, ¿por qué no? Quién sabe, soñar es gratis, ¿verdad? Esa biblioteca donde supuestamente está escrito algo que ya no entendemos, la historia de esos primeros pueblos, la historia de su legado. Pero más importante que saber si la encontramos o no, saber qué vamos a hacer con ese conocimiento. Eso es lo más importante. Eso dará para mucha reflexión. Manuel, muchísimas gracias, mucha suerte. A ti. Gracias de verdad. Pablo, gracias por traernos esos objetos, sea lo que sean. Ahí están, muestras reales del Museo de Cuenca. Y Javier, gracias por ayudarnos en esta labor que no es sencilla, de contar uno de los grandes iconos del misterio. Lo que les hemos ofrecido además, aderezado con imágenes reales, que eso no es nada habitual, de ese lugar. Que lo vean, que contemplen y, como siempre, que piensen con total y absoluta autoridad propia, como siempre en Cuarto Milenio. Seguimos con muchos más contenidos. La presencia, la idea, la imaginación, el inconsciente colectivo habla siempre de entidades de fuera de este mundo. Hasta en la historia aparentemente incongruente, extraña, de la Cueva de los Tallos, se ha hablado de eso. De cosas, seres, entidades que regresaron de sus mundos, que volvieron y que dejaron un legado. Esto ha impregnado muy fuerte, sobre todo en América del Sur. Pero en todo el mundo se tiene este recuerdo. Para algunos dioses, para otros figuras del futuro, capaces de llegar hasta nosotros en maquinarias imposibles. Vean por favor este mosaico de figuras de nuestros compañeros, de creadores canarios y también dibujos, croquis, explicando casos de testigos. Porque vamos a entrar en este mundo que para mí es apasionante. Pero es de ley empezar con esto, que además es bonito a nivel mítico de la ufología, porque no se suele ver en su estado original, en color, tal y como lo vieron los testigos. Verán, seguro que les suena a los que siguen nuestro programa. Estos seres dentro de una esfera pertenecen a uno de los folios del expediente Galdar, Ministerio de Defensa, Ministerio del Aire, en el año 76. 200 documentos sobre la visión de unos soldados de la corbeta militar española Atrevida y de varios testigos en la zona de Guía, en Gran Canaria. ¿Qué vieron? Lo contamos en su día, estuvimos allí, ¿lo recuerdan? Una esfera que salía del mar aparentemente, y cuando está en pleno esplendor, dos figuras, dos siluetas
de gran tallaje, absurdas. ¿Esto es una alucinación? ¿Lo ve la mente colectiva? ¿Está dentro de nosotros o es algo exógeno? Está ahí, se presenta por algún motivo. Verán, lo que es estremecedor, por lo menos como curioso, como periodista que siempre ha estado obsesionado con estos temas, es la similitud con otros casos. Lo que viene a continuación, y espero que lo vivan con interés, es una auténtica joya. En el mismo lugar de los hechos, en la aparición y casi aterrizaje de esta figura en Galdar, en Guía, montaña alta, pero muchos años antes, ocurrió otra cosa. Isabel Almeida, año 59. Vamos a recuperar en la voz y regresando al lugar de los hechos el primer testimonio, el primer expediente X de este tipo de la historia del archipiélago canario. Lo hacemos gracias a dos buenos amigos, José Gregorio González y Luis Velasco, que siempre están como buscadores del misterio al cabo de la calle. Es, como digo, una pequeña joya. La testigo vive, era una niña, estaba con su madre y contempló algo muy parecido, algo muy similar a lo que vieron los militares en el 76. Pero no solo eso, en unos minutos, ahí arriba, vendrá una persona de ley, una persona auténtica, que en el año 87, en Higuera de la Serena, en los silenciosos campos de Extremadura, se encontró junto con otros dos cazadores eso que ven allá arriba. Es la representación en croquis, claro, el esquema. Tuvieron que salir huyendo y sintieron miedo, porque esas figuras, también dos como en Galdar, hicieron algo diferente. Salir de la esfera, separarse de esa especie de resplandor de otro mundo y dirigirse hacia ellos. ¿Qué pasó? Luego nos lo cuentan. De momento comenzamos la investigación de campo, sobre el terreno. Montaña Alta, Guía, 1959. Les va a interesar. Es un caso que rescatamos de las páginas ocultas de la historia. Isabel y su tía María Baldomera caminaban por un oscuro sendero en la yerma zona de la Montaña Alta, al norte de la isla, cuando algo les llamó la atención. Veníamos de casa de una tía que estaba por la parte de abajo. Eran las 11 más o menos de la noche. Y traíamos luz, que traíamos un farolito encendido que hacía bastante oscuro ya, que no se veía. Y cuando veníamos llegando aquí, cerquita, pues yo miro así, vi un brillo, una luz. Nos quedemos impresionadísimas y nos quedemos sin habla y nada, se veía todo lo que se veía por ahí, era todo luz, todo, como más que el día, todo se veía como si estuviéramos cerca, sin sombra. Nosotros cuando lleguemos estábamos ya arriba, llegando a la casa, cuando vi la iluminación. Entonces nos giremos y vimos que había aquí, miré y vi aquí una persona, una silueta de una persona. Pues era roja, todo rojo. Sin moverse, ni hacía movimiento con las manos, con la silueta quieta. Una esfera, un círculo. Y luego dentro una persona, todo rojo, la misma forma. Y luego giraba alrededor de esa bola, cerca del suelo, hacía como un giro y hacía un ruidito. Nos quedamos sin habla, no podíamos hablar nada. En ese momento casi de pánico, las dos mujeres se abalanzaron hacia su casa a pocos metros de distancia de la dantesca visión luminosa. Venimos y entramos a la cocina, cuartito que está afuera, y en el cuartito también estaba la luz dentro, igual que fuera. Así que no había ni paredes ni nada que ocultar esa luz. Pero después mi tía se puso a rezar y dice que claro, que igual antes las personas mayores pues siempre le dice a lo mejor un alma en pena que viene a pedir perdón y hay que rezar. Y
entonces rezamos el rosario. Al cabo de un tiempo que Isabel no sabe precisar, larguísimo ante la situación de desconcierto y pánico, el objeto empezó a alzar el vuelo. Lo vi levantarse, como si el avión se levantó y se giró hacia Moya. Aquí ahora mismo hay arbustos, pero cuando sucedió no había nada sino la tierra limpia, y sucedió aquí mismo, con un poco la tierra ahuecada y el platillo giraba sobre la tierra. No se veía ninguna base, sino la persona un poco más alta. Desde entonces, en ocasiones, Isabel Almeida siente como si aquella luz entrara en su mente, alumbrándola día y noche, hasta el extremo de que en momentos críticos de su vida nota la presencia de aquel resplandor de otro mundo abriéndole camino. Tal vez tenga un indeleble vínculo de por vida con aquello tan extraño que un día presenció. Esta historia ocurrió hace mucho tiempo, en una zona, en una comarca marcada por lo insólito, la región de Guía, Gáldar. Y precisamente, como les he dicho antes, todo ese entorno fue visitado por extraños individuos, seres que se recortaban sobre una esfera de luz. Como ustedes han visto en esos trabajos, en esas láminas, en esos croquis, no son casos únicos. Podemos trazar paralelismos y encontrarnos con personas absolutamente rotundas, honestas y que cuentan su historia simplemente. Y cuando uno, como es mi caso, lleva ya más de 20 años recogiendo estas historias, le quedan pocas dudas en torno a estos visitantes. Ahora, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su objetivo? No tengo la más remota idea. Pero quédense muy bien con lo que ha contado esta mujer, con el aspecto, recuerden algunos casos que aquí hemos contado, y si pueden ahora hagan un clip con la historia que vamos a intentar desarrollar con la presencia del principal testigo. Yo le agradezco de verdad sinceramente a Alejo González que esté con nosotros esta noche. Yo siento, y siempre lo digo, una especial emoción, ¿no?, cuando las personas con toda su buena fe que han vivido estos hechos se sientan aquí, en esta parte de nuestro plató. Porque Alejo, con otros dos testigos, si mis apuntes no fallan, en la zona de Huerto Moreno, un 26 de junio del año 87, eran cerca de las 2:30 de la madrugada, concretamente junto el entonces muy joven Adolfo José Dávila y junto a Jacinto Tamayo, se encontraron con una historia que a mí todavía me hace temblar, porque es una historia terrorífica si uno lo piensa bien. Vamos a intentar conocerlo. Alejo, bienvenido. Es un placer, de verdad, tenerle aquí, porque todos estos casos tienen una fuerza impresionante. Yo tengo aquí unos dibujos, antes los hemos mostrado a vuela pluma, y quiero agradecer en primer lugar a Pedro María Fernández, un gran investigador extremeño, que hizo la primera encuesta de esta historia, reflejada en un dibujo de tanto impacto, que dice tanto, y que fue quien hábilmente nos ayudó junto a Pablo Villarrubia a localizar a Alejo y a los testigos. 3 personas, óiganlo bien. ¿Es posible que haya una alucinación de 3 personas? ¿O es que estaban viendo exactamente algo muy real? Vamos a viajar a aquel momento, Alejo, si le parece, y vamos a contarlo con todo el detalle que usted pueda recordar. Es una noche cualquiera y todo era normal, hasta que pasa algo. No sé si es un sonido, lo primero que escuchan, o ven una luz. Pues lo primero que nos percatamos es de una luz como, digamos, como una luna llena, amarilla. Nos quedamos impresionados y en poco tiempo esa luz, pues a gran velocidad se posa hacia nosotros, cerca de nosotros. O sea que al principio está muy alta, como una estrella, pero empieza a crecer de tamaño. Sí. ¿Hasta qué tamaño ustedes la llegan a ver? Pues nosotros bueno, el tamaño cuando la vimos era como, digamos, una luna llena. O sea, grande, era grande. Una cosa importante. Y ya una vez que se posó en el suelo, grandísimo. Podía tener, yo calculamos 15 metros, vamos por encima, calculamos nosotros. Es decir, es una noche normal y corriente, de pronto hay algo en el espacio y algo que, de estar más o menos lejano, pero que ya es diferente al resto de estrellas. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que a gran velocidad va hacia el suelo? A gran velocidad. ¿Qué hacen ustedes en aquel momento? Bueno, en aquel momento que está en el suelo, pues nos quedamos impresionados mirando
impresionando y en pocos segundos nos percatamos de que a través de esa luz aparecen dos personas. Antes de las personas, Alejo, aquello de inmediato, ustedes ven que ya no es un foco de un coche, de un vehículo, de un camión, conocen la zona como la palma de su mano, están los tres ahí pertrechados, aquellos se dan cuenta de que no es normal, pero no hay un objeto, es una luz simplemente, ¿no? En un principio. En un principio una luz, sí. Y después se perfila algo ahí dentro, hay algo físico dentro. Pues a través del destello de esa luz vemos cómo aparecen dos personas en la silueta, pues no podíamos ver la cara, con la luz, con la luz, pero los brazos, las piernas y todo perfectamente, la altura, eran altos y aparecen a través de la luz dos personas altas y fuertes. Que como decíamos en el dibujo se expresan perfectamente. Los investigadores hicieron todo tipo de croquis, ¿se asemejan a lo que usted vio? Sí, más o menos. Más o menos. Unas figuras que no dejan ver rostro. No, por la luz no deslumbraba y no dejaban ver la cara ni ver nada, pero perfectamente se veían la silueta de las personas. O sea, lo que les rodeaba, o ellos estaban dentro de algo, o lo que estaba justo detrás, era tan potente que parecía de día todo el entorno, ¿no? Prácticamente. Sí. Y entonces, bastante metros. ¿Ven ustedes estas figuras? Sí. ¿A qué distancia están de ellas? Yo calculo, no muy lejos, unos 40 metros. Nosotros calculamos más o menos, no muy lejos, unos 40 metros, digo yo, o así, más no. ¿Y qué hacen ustedes en ese instante? Bueno, en aquel momento, pues, a ver aparecer esas personas también, nos quedamos extrañados mirando, impresionados, pero cuando estas personas empiezan a andar con dirección a nosotros, entonces al empezar a andar con dirección a nosotros, pues entonces pues, dio miedo y corrimos, hacíamos un regato de allí y nos escondimos allí. O sea, que estas dos figuras, y es de nuevo recordar casos, es nuevo. Yo recuerdo perfectamente ahora, y espero que nuestra audiencia también, el caso de Maximiliano Iglesias en la Sierra de Salamanca. Si ustedes ven la recreación que hicimos en aquel caso límite, estarán viendo casi las mismas figuras y estarán viendo una luz en mitad de la carretera, un camionero salmantino, marzo del 74, y de pronto aquellos seres, no se ve muy bien, ya están fuera de la esfera y van a por él. Y en aquel caso fue una noche de pesadilla. El camionero tuvo que lanzarse a una zanja porque iban a por él. ¿Tuvieron esa sensación, Alejo, que aquellas figuras les habían identificado a ustedes y iban a por ustedes? Yo creo que sí, yo pienso que sí, porque si no, ¿cómo empezaron a andar hacia nosotros? Un lugar solitario, además. Un lugar solitario. Me decía usted que hace poco estaban grabando ahí con Pedro María Fernández, con Pablo Villarrubia y no pasó un solo vecino ni un solo coche en todo ese entorno. No, estuvimos allí más de 2 horas, ni un solo vecino, nadie pasó. ¿Cómo es la zona? La zona esa es una zona de, digamos, de viñedo y de olivares y viña. Una zona ¿cerca de alguna carretera? La carretera ahí más cercana está, digamos, un par de kilómetros. Un par de kilómetros a la zona esa donde vimos el... Y si yo le pregunto ahora, antes de volver a saber exactamente cómo eran esos seres, por el zumbido, por el sonido, aquello era como un motor, como un enjambre de abejas, ¿cómo era aquello? Aquello cuando bajó para abajo a esa gran velocidad traía como un silbido, digamos, como un silbido cuando se posó en el suelo. Vamos, no se posó, hasta que se posó. Luego, mientras estuvo allí también se oía ruido, pero no silbido ya, era otro ruido más... ¿Como de un motor? Como de un motor, así como un reactor de estos, de eso. Y cuando vuelve a subir, a irse otra vez, vuelve otra vez el silbido ese. Aquí hay un detalle que quiero volver a marcar y que quiero que nuestros compañeros destaquen. 2,5 metros. Ustedes hicieron mediciones luego respecto a los olivos y en el entorno, y la medida que salía más o menos de esas figuras era tan alta. Eran altas. Eran gigantes. Eran altísimos, no pudimos verlo, eran altísimos seguro. Y fuerte, pues se veía la sujeta perfectamente. Más de 2 metros seguro. ¿Se movían entre ellos? Parecía que hablaban entre ellos. ¿Qué hacían entre ellos? No vimos más que, no observamos más que así juntos y venir andando hacia nosotros. Caminando como una persona normal y corriente. Una persona normal, no muy deprisa, o sea, unos pasos así muy digamos, más bien tranquilo el paso, no un paso, digamos... En paralelo siempre, los dos juntos. En paralelo. Sí. Sinceramente, Alejo, qué miedo. O sea, se lo digo de corazón en este mismo instante, que usted, imagino, a diferencia de los espectadores y a diferencia de mí, está viendo aquella escena. ¿Iban a por ustedes o no? ¿Qué hacen ustedes? Cuando esas figuras salen de la luz y van a por ustedes en aquel lugar, al Huerto Moreno, absolutamente solitario, claro, ustedes tres que están ahí parados por el impacto, ¿qué hacen? Salen corriendo hacia el regato. Salimos corriendo hacia el regato y nos escondimos allí. Y están escondidos, que esto es increíble, y pasa también en el caso que antes he mencionado de Salamanca, y están metidos ahí en el regato y siguen viendo a esos seres. Bueno, realmente
verlo, porque nosotros estábamos allí, no lo vimos, no lo veíamos. O sea, se pusieron a salvaguarda por si acaso. Sí, vuelvo a repetirle que otra vez el compañero de Cinto, más nervioso, dice que sentía, yo he sentido los pasos, no habéis sentido los pasos, estamos nerviositos, ¿no? Había llegado a sentir los pasos. Jacinto ya me comentaba a mí, ya estábamos un poco nerviosos ya y un poco con miedo, por figura. Normal. Y después, ¿tú no has sentido los pasos? Me decía a mí. Y yo sentí los pasos como si estuviesen andando por allí alrededor. Y vamos a ver, cuando vuelven a mirar, vuelven a observar la luz, ¿qué es lo que pasa? Pierden la constancia de dónde están estos seres, ¿no? Ya no les tienen en vista. Ya no lo vemos. Cosa que puede dar más miedo, porque esos seres pueden estar en cualquier lugar, buscándoles. ¿Qué hacen ustedes? Lo que pasa es que nosotros ya, hasta que no vimos que eso ya sale o se despega otra vez y se va otra vez, pues ya no salimos hacia arriba. O sea que aquello, con el mismo silbido, con el mismo sonido, vuelve a salir de allí. Vuelve a salir de allí con el mismo, una velocidad impresionante. Bueno, todavía el caso es más terrorífico de lo que yo pensaba. Muchas veces la diferencia entre... Yo mismo hice un libro recopilando la historia de los ovnis en España y como tantas veces pasa, amigos y amigas, que cuando está el testigo delante va recordando cosas, detalles que parecen nimios y que son muy importantes. O sea, los tres valientes, en mi opinión, Alejo González, Adolfo José Dávila y Jacinto Tamayo, aquel día del 26 de junio del 87, estaban escondidos ante estas figuras que eran totalmente diferentes a todo lo que habían visto en su vida, llegan a escuchar los pasos y aguardan ahí hasta que aquello se va. Bien, nos contaba el citado Pedro María Fernández que a las pocas horas o a los pocos días pasó algo en aquel campo, es decir, había como una marca de algo deshidratado o quemado en esa zona justo. Sí, los olivos, digamos, donde esto estaba posado, pues estaban deshidratados, se notaban arriba en olivo deshidratado, como quemado, mascado. Han pasado, pues ni más ni menos 25 años, justo 25 años, si no me equivoco. Y lo que pregunto a muchos amigos que han estado aquí en este mismo sofá, ¿qué podía ser eso en su opinión, Alejo? Por mi opinión, yo sé que son seres extraños, que yo me atrevería a decir hasta que no son terrestres, no son de terrestres. ¿A usted le pareció aquello la sensación de que no tenía nada que ver con maquinarias, helicópteros secretos, cosas militares, que no tenía nada que ver con lo que usted ha visto en toda su vida? Nada, eso descartado, nada, eso no tiene nada que ver con eso. Y es un miedo distinto al que se vive en el resto de episodios de la vida, ¿verdad? Cuando uno está delante de estas cosas. Pues sí. En principio, ya le digo, lo que fue la impresión, a ver esto qué es, ¿no? Esa impresión, ¿esto qué es? En principio fue impresión, pero después ya cuando vimos eso ya era miedo, ya un miedo terrible, ¿eh? Una esfera que se ha visto en diferentes ocasiones, que se ha fotografiado en esa zona mágica, por cierto, maravillosa, llena de historia, toda esa zona de La Serena en Extremadura, que es una auténtica joya, de verdad. Pero este caso supera... ¿Qué hubiese pasado? Hay que imaginarlo, ¿no? Si ellos se quedan en aquel momento ahí, si no van hacia el regato y se esconden. ¿Qué hubiesen hecho esos seres? ¿Hubiesen descubierto la realidad de todo esto? ¿Hubiesen pasado a formar parte de un episodio mucho más terrorífico? Da la impresión, y es lo incomprensible, que estos individuos, sea lo que sean, saben muy bien dónde actúan, en qué lugares, y en este caso parece claro que estaban identificando a ellos tres, no había nadie más, y fueron a por ellos. También suena raro que unas inteligencias, que si son ajenas a nosotros, llegan hasta ahí, no puedan atraparles. Es muy curioso, es como un extraño teatro, ¿no? Desde luego, Alejo, que yo le agradezco muchísimo. Yo sé que muchísimas personas también ahora y de su región habrán visto esto, y es muy posible que haya más de uno y más de dos que hayan tenido encuentros de este tipo, pero a diferencia de usted, no se hayan atrevido a contarlo. Porque hay que ser un valiente para contarlo también, ¿verdad? Sí, hay que ser valiente. Porque a veces la reacción no es la que uno espera, ¿no? Hay gente que le sorprende y que no se lo cree, que es increíble. ¿Usted por qué va a contar esto? Claro, no se lo creen. Alejo, ha sido un auténtico placer. Gracias por contarnos con detalle esta historia. Para mí, uno de los grandes casos de la ufología española. Y hago esta pregunta porque es muy curiosa. ¿Le gustaría volver a ver a estos individuos o no? Pues sí, no me importaría, me gustaría verlo otra vez. Para ver qué son, ¿no? Para ver qué son. Alejo, ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Vale. A mí me llena de energía hablar con personas de ley que simplemente han visto el misterio. Estaban ahí en el momento justo y lo vieron. Y puede que acudan 20.000 veces y ya, o nosotros con nuestras cámaras, y el misterio no quiere presentarse. Era para ellos, para esos tres hombres en la noche, por algún motivo. Lo vieron perfectamente, esas siluetas que iban
a por ellos. Increíble historia. Encuentro del tercer tipo. Y como hemos visto, en España ha habido muchas personas, desde diferentes épocas. Yo les diría que desde los años 20 y años 30 tenemos documentación, por ejemplo en la zona también extremeña, pero de las Urdes, provincia de Cáceres con Salamanca, de casos que yo he entrevistado viendo exactamente lo mismo. ¿Y saben lo curioso? Allí, por ejemplo, en el pueblo del Carabusino, en las Urdes, hablaban de una procesión de muertos. El fenómeno era el mismo. Pero en los años 20, ¿cómo iba a identificarse esto? Pues como una gran luz del más allá y los muertos. Pero si uno hace un dibujo, se da cuenta de que es el mismo fenómeno. Alejo, gracias, de verdad. Hasta la próxima y que haya suerte y que igual estos seres vuelvan de nuevo. Nosotros vamos a continuar después de esta visión sobre la España que tiene que ver con la ufología. Nosotros, ya lo saben, nos hemos lanzado pecho descubierto y sin red hacia una experiencia que vamos a llamar Alerta OVNI 2012. Y luego, en los últimos minutos, les voy a hablar de esto. El fenómeno sigue ahí y nosotros vamos a intentar cazarlo, a ver qué conseguimos, a ver si logramos algo. Luego, en la reflexión, les daré algunos datos así a vuela pluma. Ahora las noticias, la actualidad. Han pasado muchas cosas, hay que contarlas, son estas. Llega el momento, como casi todas las semanas, de coger nuestro equipo de exploración arqueológica, porque bajo tierra siempre están pasando cosas de la antigüedad que se convierten en actualidad. ¿Por qué? Porque salen a la luz. Y algunas son impactantes en su número y en lo que representan, ¿verdad, Carmen? Pues sí, tenemos que viajar hasta China, hasta la localidad de Handan, porque allí se han descubierto más de 3.000 figuras de Buda del siglo V. Los arqueólogos hallaron varias figuras en estado contemplativo, otras están vestidas con túnica monacal y varias aparecen sonriendo. Las esculturas están realizadas en mármol blanco y piedra caliza y tienen diversos tamaños y además todas están profusamente decoradas y adornadas. Los expertos creen que los budas pueden haber sido recogidos de varios templos y enterrados ritualmente después de la caída de la dinastía Qi del norte, cuando se intentó purgar el país del budismo. Y seguimos escarbando, buscando en esta ocasión algo que parecía de película: huevos de dinosaurio. ¿Se acuerdan en Parque Jurásico cuando se abría el caparazón y aparecían de nuevo esas criaturas? No ha pasado esto, pero sí por lo menos los arqueólogos se han quedado sorprendidos ante este hallazgo. Pues tenían que ser dinosaurios gigantescos para poner estos huevos que han encontrado los geólogos en Chechenia. Fosilizados. El hallazgo se realizó cuando se estaban llevando a cabo obras para construir una carretera en las montañas del Cáucaso. Según los expertos, se han encontrado unos 40 huevos hasta el momento que miden entre 25 centímetros y 1 metro, pero podría haber muchos más bajo la tierra. Los paleontólogos tienen que determinar qué especie de dinosaurio los puso y se está estudiando la posibilidad de convertir la zona en una reserva natural. Carreteras que, abriéndose camino en lugares que estaban prácticamente sin tocar, han motivado la aparición de cosas inesperadas. Podríamos hacer ahora mismo un programa solo sobre eso. Me estoy acordando de la carretera en Jordán, años 70, Ain Ghazal, y de repente aparecen decenas de figuras de yeso con los ojos grandes, algunas de 2 cabezas. El susto de los trabajadores de las autopistas. Yo creo que los trabajadores de autopistas han sido arqueólogos más de una vez. Seguimos con misterios, en esta ocasión reflejados en un papiro. Sí, porque un egiptólogo británico ha descubierto en los sótanos de un museo de Queensland, en Australia, varios fragmentos de un importante papiro egipcio que forma parte del libro de los muertos, nada más y nada menos. John Taylor, comisario del British Museum de Londres, había viajado como invitado a Brisbane para preparar una exposición y allí dio con los fragmentos del papiro que llevaban 99 años olvidados en los sótanos desde que fueron donados por una mujer. El fragmento forma parte del libro de los muertos de Amenhotep. El sacerdote fue responsable de la construcción del famoso templo de Amon-Ra en Karnak hace 3.400 años. El libro de los muertos fue descubierto en 1890 y parte de él fue vendida a coleccionistas y a museos. El libro de los muertos, que adaptándolo a nuestro lenguaje visual actual sería casi como un videojuego de pantallas donde el alma tiene que pasar por diferentes pruebas muy complejas, pruebas muy sobrenaturales en ocasiones, sí, pruebas de fe y casi de fuerza en el otro lado, y es apasionante, muy críptico, difícil, como el libro tibetano de los muertos, pero el egipcio además, su historia, su mundo, tiene algo que da de verdad mucho respeto e incluso miedo, según donde se lea. Por ejemplo, hacerlo en Egipto es toda una experiencia. Vamos ahora con lo más raro de la semana.
Cuando vi esta imagen que ahora ustedes observan, lo primero que pensé es un nuevo caso de asesino descuartizador. Pero no, continué leyendo y me di cuenta de que se trataban de panes. Ahí los están viendo, en Tailandia, un panadero que ha decidido pues hacer todo tipo de cabezas, brazos, piernas, torsos amputados y convertirlos en verdaderos manjares. Fíjense cómo está disfrutando este niño comiéndose una cara de pan. Y nos vamos hasta Japón, hasta el concurso Nakisumo. ¿Qué es esto? Pues ustedes lo entenderán perfectamente. Bebés recién nacidos. Algunos luchadores de sumo que están cogiéndolos entre sus brazos y esos bebés tienen que llorar. ¿Con qué sentido? Pues con el sentido de ahuyentar a los malos espíritus. El primer bebé que llore será el que tenga más magia en su vida. El Nakisumo, apúntenlo. Y acabamos con fotografías que vuelven a salir a la luz, en este caso de un lugar mágico, el lago Ness. De nuevo se ha fotografiado al monstruo, pero en este caso no son fotografías que son tomadas desde la orilla, no, se han tomado mediante sonar. Ahí las están viendo. Parece que tiene más de 5 metros de largo, una serpiente gigante quizá que iba persiguiendo a este barco, que es el que capta estas tremendas imágenes. Por el momento se han ganado pues el concurso de mejores imágenes del monstruo del lago Ness, año 2012. Y nos vamos ahora con unas imágenes muy especiales de una persona con la que gran parte de este equipo ha trabajado, una persona que fue todo en España en el mundo del misterio. No tengo más que decir, Fernando Jiménez del Oso. Nuestra videoteca en ocasiones también es casi una máquina de la nostalgia. Y no me refiero solo a grandes programas, a grandes imágenes, sino también a grandes maestros. Aquí están siendo recordados, yo creo que justamente. Es muy especial para mí hablarles de Fernando Jiménez del Oso. Creo que no hace falta presentación. Es uno de esos hombres míticos, y hablo en presente, porque estoy seguro que sigue viendo este programa desde algún lugar de las estrellas, pues como Félix Rodríguez de la Fuente, como otros tantos, muchísimos, que marcaron a toda una generación y nos enseñaron también lo que era la televisión y el misterio. Verán, he seleccionado, y han salido aquí ya fragmentos de sus míticos programas de Más Allá, pero he seleccionado uno muy especial, porque generó una repercusión sin límites. El programa se llamaba Después de la Muerte. Y hubo hasta cartas a nivel político, casi llegó al Congreso de los Diputados, en fin, era como todavía un poco tabú hablar de ciertas cosas que hoy, gracias a personas como Fernando, psiquiatra de profesión, ya son mucho más comunes. Hablar de visiones más allá de la vida. Y hacerlo siendo él un científico, pero también un gran divulgador. Luego les contaré a la vuelta de este minuto mágico alguna anécdota muy personal. Sí les diré que, por ejemplo, en 1994, siendo yo bastante joven, relativamente joven, tuve la oportunidad de conocer a Fernando. Junto a un amigo, Lorenzo Fernández, hacíamos un boletín de noticias. Lo grabábamos y lo enviábamos a otros colegas en una época que ni soñaba con internet. Fernando leyó aquel boletín y nos llamó. La circunstancia es que solo pude ir yo a su casa. Lo recuerdo como si fuese hoy. Era tener delante a aquella persona que tantas tardes y tantas noches nos hablaba a través del receptor, a veces en blanco y negro, con aquella efigie tan particular, con aquella voz tan inolvidable que ustedes van a recordar de inmediato. Yo estaba temblando, y no porque Fernando diese miedo o respeto, que sabía darlo, sino porque sabíamos también que era un momento clave, un punto de inflexión en nuestra vida. A partir de ese instante entramos a formar parte de su revista y tuvimos la fortuna de estar 5 años. Yo estuve 5 años junto a Fernando, aprendiendo constantemente, viajando por España y estando a las órdenes de un gran psiquiatra y gran persona. Fernando Jiménez del Oso nos dejó en 2005, pero nadie muere si está en la videoteca. Si la videoteca nos recuerda y nos reconecta con la nostalgia. Yo sé que ahora cientos de miles de personas van a sentir algo muy especial. Era un programa como otro cualquiera y sin embargo fue un cataclismo, en el buen sentido, a nivel de conciencia.
la gente descubrió cosas nuevas. Fernando Jiménez del Oso, más allá, simplemente después de la muerte. Alguien ha muerto en este preciso instante. Y no es extraño, la muerte es un hecho habitual. El único hecho del que podemos estar seguros los que estamos vivos. ¿Qué hay después de la muerte? Esta es una pregunta que ha estado en el pensamiento del hombre desde siempre. Una pregunta para la que se han dado múltiples respuestas. Y ha habido culturas, ha habido pueblos, como el egipcio, para los que esa pregunta ha sido una auténtica obsesión. ¿Qué información recibieron? ¿Qué datos poseían sobre lo que hay más allá del silencio y la quietud que es la muerte? ¿Por qué ese empeño en permanecer, en conservarse íntegros a costa de los más complicados sistemas de momificación y de los más costosos mausoleos? Uno se pregunta cómo es posible que pueblos y culturas tan desarrollados, tan elevados en sus conocimientos, no tuvieran respuesta a la pregunta ¿qué hay después? ¿Qué duda cabe? Una videoteca, como les decía, muy especial. Quizá ahora Fernando sepa ese secreto que tanto le inquietó, sobre el que tanto escribió y sobre el que tanto nos habló. ¿Qué hay detrás del velo del más allá? ¿Qué hay en la otra orilla? Estoy seguro que junto a otros buenos amigos y colegas estará ahora haciéndose las mismas preguntas, pero allí, a lo lejos. Recuerdo otra anécdota muy personal. Y es lo bonito de la videoteca, que nos permite conectar con nuestros propios recuerdos, a veces casi a punto de olvidarse o de extinguirse, y eso no puede ser. Esto lo reaviva. Verán, en el año 96, Fernando de alguna forma soñaba con regresar a la televisión. Esa televisión que le había dado grandes éxitos, que le había convertido en una figura importante del pensamiento de este país, rompedora, contracorriente, y se dio la oportunidad, de una televisión autonómica. Y como en un sueño, esos jóvenes reporteros, Lorenzo y yo, formamos parte del equipo. Y recuerdo como si fuese el momento en que Fernando Jiménez del Oso, en una carretera secundaria, hizo su primera entradilla, su primera presentación. Era su retorno. Y empezó a llover. Y nosotros dos, los dos jóvenes reporteros, nos metimos debajo de la furgoneta del equipo y desde esa posición privilegiada, bajo la matrícula, observamos al gran maestro con unas frases que decían algo así como: una noche, quién sabe si esta misma noche se podrá volver a ver a la luz del Pardal, que era un fenómeno que estábamos investigando. Fue impresionante volver a ver al maestro hablando para la televisión. Y de alguna forma esa impresión se sucede siempre que vuelvo a verle en pantalla. Le pasa a mucha gente que le hemos conocido. Da la impresión de que no se ha marchado, de que sigue ahí. Nuestro homenaje, nuestro recuerdo a Fernando. Y que siga la búsqueda. Vamos ahora con otras historias. Vamos ahora con cosas que incluso son, en fin, hasta un poco escabrosas. Pero la información está ahí. Verán, algunas películas nos han hablado de cursos de exorcismo en el corazón del Vaticano. Algunas grandes producciones de Hollywood, como El Rito, diseñaban y plasmaban de una forma magnífica ese ambiente. ¿Cómo puede ser un curso donde se dan clases de exorcistas a futuros exorcistas? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se dice? ¿Qué documentos extraños y secretos hay ahí? Pues tenemos una información exclusiva e interesante. Un psiquiatra ha estado en uno de esos cursos. Lo ha visto todo por dentro. Viene a contarnos qué pasa, qué ocurre. Acaba de llegar de Italia. Y yo creo que les va a sorprender. Vamos a hablar de escuela para exorcistas. Hay una regla no escrita dentro del código de Cuarto Milenio. El tema del exorcismo hay que tocarlo con sumo cuidado y a poder ser a estas horas ya. Porque da miedo, porque lo sabemos, muchas personas que están solas o no solas, pero en su salón viendo la televisión, se enfrentan a imágenes que son impactantes y sobre todo a códigos que siguen generando terror. El asunto del diablo es el más oscuro para muchas personas, para mucho público, y creemos que hay que tocarlo siempre con mucha delicadeza. Pero dicho esto, la información es tan interesante, tan apasionante, que se lo vamos a contar todo con luz y taquígrafos. Verán,
Como veían hace un instante, el cine nos ha contado algo que parece muy de ficción. Cursos para exorcistas del Vaticano. Y nos hemos preguntado muchas veces qué dirán entre ellos, qué se comentarán, qué casos se pasarán unos a otros. Hombre, sabemos de los congresos del misterio, que habitualmente era mucho más interesante lo que pasaba en los pasillos que en las ponencias. Y es una de las aventuras del doctor Gaona. Me parece, de verdad, de quitarse el sombrero. No sé cómo lo ha hecho, pero él ha estado dentro del curso de exorcistas del Vaticano. Ha estado 9 días conviviendo con los hombres que combaten al diablo. Y nos lo va a contar todo. José Miguel, bienvenido y enhorabuena, sinceramente. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, no sé cómo, pero tú estás ahí en ese curso, todos te conocen ya, un prestigioso psiquiatra, un psiquiatra entre exorcistas. ¿Cómo te sentiste? ¿A gusto, sorprendido? Pues la verdad que quizá como cualquier persona vas con ciertos prejuicios, ciertas reticencias, ¿no? La verdad que, dicho sea de paso, soy creyente, quizá no sea especialmente practicante, pero bueno, digamos que tengo una sensibilidad especial hacia este tipo de cuestiones. Por ende, me servía para un tema personal, un tema profesional también, evidentemente, y por supuesto de crecimiento, ¿no? De aprender nuevas cosas e interrelacionarlas. Es decir, una experiencia realmente apasionante. ¿Por qué? Pues porque no se trata de un curso frío donde simplemente se expongan una serie de cosas, que sí, también se hacía. Es decir, los mejores criminólogos, la verdad, a nivel mundial, hay que dejar claro que el nivel del curso es extraordinario. Esto es algo también que hay que romper ciertos tópicos. Es decir, no podemos... Eso también sorprende, ¿verdad, José Miguel? Exacto. No podemos imaginar al típico exorcista, como en algunas películas, que es un señor muy viejito, que también los hay, de parroquias abandonadas, llenas de telarañas, ¿no? Estamos hablando de exorcistas que la mayor parte de ellos tienen 1 o 2 carreras universitarias, doctorados, una cultura realmente tremenda en muchas áreas del conocimiento y que coinciden de muchos países del mundo, vienen de Estados Unidos, Sudamérica, de Asia, había 3 o 4 españoles también, y coinciden una vez al año en este sitio tan particular donde comparten conocimientos, donde se les instruye, donde se construyen también protocolos de actuación, ¿no? Y veías a personas tremendamente formadas, tremendamente cultas, en principio nada supersticiosas, ni con conversaciones del tipo, por ejemplo, recuerdo una en la que uno de estos exorcistas había visto como uno de los niños levitaba 15 o 20 centímetros por encima del suelo y comenzaba a moverse como una serpiente de lado a lado de la habitación. Pero lo comentaba no con especial sorpresa. O casi cotidiano, que lo han visto más veces. No suele ser algo, la verdad, habitual en estos exorcismos, ¿no? Pero sí que puede ocurrir. Por el contrario, otro le contestaba que otro también de sus exorcizados daba prácticamente saltos dentro de la habitación de pared a pared, como si una mano invisible lo moviese de un lado a otro. Y un tercero también hablaba de materializaciones, por ejemplo, es decir, expulsar objetos, no solamente a través de la boca, porque podría haber cierto truco de magia, sino en un momento dado a través de la piel y aparecer, romper la piel, salir fuera y ser expulsados fuera del organismo. También hay que dejar claro que podemos un poco abandonar el aspecto más llamativo. Las conversaciones realmente eran de gran profundidad teológica y había una pregunta con la que yo acudí a esta reunión que creo que para mí por lo menos era muy importante. Siempre he querido saber sobre el mal. El mal como conducta psicológica, el mal como una fuerza, el mal como un ente. Hay variaciones sutiles, pero muy importantes entre estas 3 aproximaciones al problema. Yo siempre he creído, evidentemente, que es una conducta, sí, pero ello no excluye, quizá, que haya fuerzas, que haya entes, ¿no? Además, este curso, que envidia, ¿verdad? Vuelvo a repetir, sobre todo acceder... Conviviendo además con tantos exorcistas a la vez y que cada uno tenga... Sí, porque además a lo largo de estos años de televisión y de radio, en casa tenemos numerosos libros sobre demonología que te cuentan ese tipo de historias. Algunos son muy antiguos, de los siglos XVII, XVIII, y coinciden esos fenómenos, pero te los tomas como, bueno, en estos siglos cualquier cosa podían darla como una levitación o como que fuera un aporte. Lo tomas casi como literatura, no como un ensayo. Pero claro, cuando en pleno siglo XXI se empieza a hablar de que estas cosas siguen sucediendo, es cuando te deja de repente, y más viniendo de ese tipo de personajes que tienen 2 y 3 carreras algunos de ellos y que no son tontos y que no tienen por qué estar inventando absolutamente nada. Pero es que encima esto ha ocurrido en un clima muy especial en Italia.
ha ocurrido todo esto que vamos a seguir contando en un momento en que por lo menos por las publicaciones se habla de un resurgir del mundo de lo oscuro, de lo satánico, en el país transalpino. Se habla de nuevas sectas satánicas y luciferinas y de muchos más adeptos que en anteriores años. Es cierto que desde el año 2000 está habiendo una cierta apertura en la Iglesia, en el Vaticano. Esto está saliendo a la luz. Se están nombrando... ¿Que antes no pasaba? Antes no pasaba. Se están nombrando muchísimos exorcistas oficiales porque cada vez va más gente a las iglesias pidiendo ayuda. Y hay muchos sacerdotes que no saben cómo ayudarles. Los exorcismos menores todo el mundo los puede hacer, incluso nosotros. Los laicos podemos rezar por alguien para que esa influencia... Oraciones de liberación. Exactamente, para que esa influencia demoníaca pues desaparezca. Pero un verdadero exorcismo lleva unos pasos que hay que seguir, que tiene que ser una persona muy capacitada, que sepa lo que está haciendo, y es lo que está haciendo ahora el Vaticano. Esos cursos precisamente son para eso, para muchos de los sacerdotes que no saben qué hacer, porque incluso los sacerdotes dicen, pero si es que no nos enseñan a conocer la figura del diablo, leemos 4 libros nada más de quién era este personaje y se acabó. Pero porque hay como un abandono, enfrentar a ellos? De esa casuística, ¿no? No solo el abandono, sino que muchísima gente está acudiendo a los centros religiosos, a las iglesias, porque no saben qué les pasa, y algunos de estos sacerdotes aseguran que es que las posesiones demoníacas se están multiplicando en los últimos tiempos. Hay una cosa que es fundamental, y esto daría, yo creo que hay que extenderlo en futuros programas, incluso un debate sobre el demonio y el mal, que puede ser muy interesante, sobre el diablo. Pero preguntas clave, José Miguel, tú como psiquiatra, ¿has encontrado evidencias o informaciones de cosas que no son patología psiquiátrica, que están al margen de lo que tú conoces? Esa es la piedra angular del sistema. Es decir, en referencia a lo que estabais mencionando en cualquier caso del nombramiento de exorcismos, y exorcistas también, en los últimos años también ha habido ciertas corrientes dentro del Vaticano en el que se ha intentado apartar la figura del diablo, es decir, quitarle importancia. Paradójicamente, desde el punto de vista teológico de muchos teólogos, esto es justamente una de las acciones demoníacas, porque no hay nada peor que creer que el demonio no existe. Uno de sus trucos, ¿no? Uno de los trucos, desde el punto de vista teológico, es realmente el mejor de ellos. Quitar la importancia, como si no existiese, y por otro lado, convertir a ciertas cosas demoníacas, por así decirlo, en totalmente normales, ¿no? Dicho esto, hay que aclarar que estas corrientes dentro del Vaticano que han ido chocando unas con otras, afortunadamente me da la impresión que están ganando, por así decirlo, los que son partidarios del exorcismo. Hace 3 días nada más, justamente en la reunión, otro de los integrantes, de los pocos integrantes que no era sacerdote, era un policía, uno de estos policías secreta de Nápoles. Conversando con él, me contaba que, por ejemplo, el robo de la Sagrada Forma se había convertido prácticamente ya en algo usual en las iglesias napolitanas, hasta el punto que habían pues muchos policías secretas rondando las iglesias, etcétera, porque por las noches entraban a robarlo. Incluso me estuvo enseñando fotografías, las tenía en su teléfono portátil, de pequeños mecanismos que algunas personas se meten en la boca de plástico, de manera que cuando reciben la comunión la esconden, se apartan y luego la expulsan, de manera que pueden utilizarlo en las misas negras. En muchos sitios de Italia, fíjate, en muchas parroquias dejaron de dar la comunión en la mano, precisamente porque se guardaban las hostias consagradas para luego utilizarlas en lo que se llama la contramisa o las misas negras, que es hacer el ritual de la misa, pero justamente al contrario, incluso acabando pisando las sagradas formas. De lo que has visto, José Miguel, de lo que has escuchado, de las filmaciones, documentos, fotografías, porque yo no sé si como en la ficción se muestran cosas, ¿qué es lo que más te ha impresionado a ese nivel del que hablábamos, ¿no? Del nivel como psiquiatra, y de decir, esto es que parece que se extralimita a lo puramente mental, que es lo que te llevas como con impacto? Por un lado, la buena formación que tienen la mayor parte de ellos en, por ejemplo, en psicopatología, casi todos. Además, también hay que dejar claro que los exorcistas no reciben a las personas con la supuesta posesión demoníaca inicialmente de una manera directa, sino que pasan por diversos filtros, psicólogos, psiquiatras, mucho bien rebotados. Gran parte de ellos son casos perdidos, por así decirlo, de la psiquiatría, que no han tenido el menor éxito con ellos, medicaciones, hospitales, etc. Entonces, finalmente, incluso muchos psiquiatras lo mandan al exorcista diciendo, bueno, vamos a probar, ¿no? Y dentro de esas pruebas, por así decirlo, realmente los casos son estremecedores, es decir, en algunos casos con imposiciones de manos, en otros personas que aparentemente habían acudido al
mundo de la parapsicología, que se encuentra, como es lógico, encontrado con las creencias católicas, por ruidos, por infestaciones de las casas, en los cuales también descubrí que hay exorcistas muy especializados a propósito en infestaciones. Fenómeno de infestación que no es solo la persona, sino el hogar, el que se acude a intentar liberarlo. Las infestaciones pueden ocurrir, por ejemplo, en objetos, en animales o en hogares, principalmente. Y conocí a un sacerdote, además, ortodoxo, Pietro, creo que he traído alguna grabación de él, especializado prácticamente en infestaciones. Un verdadero crack de este tipo de cuestiones, que se dedica justamente a viajar prácticamente por todo el mundo a liberar casas que en un momento dado han sido malditas por algún tipo de cosas. De hecho, el padre Amorth, por ejemplo, describe, aparte de las posesiones e infestaciones, lo que él llama las vejaciones. Las vejaciones son el producto de este nuevo tipo de creencias satánicas, como la macumba, como el vudú, que en un momento dado no se utilizan para hacer el bien, sino la mayor parte de las veces para hacer el mal. Incluso cuando se utilizan para hacer el bien, suelen ser, por ejemplo, en una relación amorosa. Intentan de alguna manera secuestrar emocionalmente a la otra persona para que la otra persona pierda su libertad y poseerla, lo cual evidentemente va contra natura. En cuanto a los clásicos, ¿verdad? Tantas veces mencionados aquí. Xenoglosia, hablar en otras lenguas desconocidas. Bueno, eso que contabas ya de levitación me parece espantoso, extraordinario, pero se ha contado muchas veces en los viejos documentos. Sansonismo, titanismo, ¿no? Una fuerza descomunal, esa violencia tremenda. ¿De eso se hablaba, de ese tipo de casos? Sí, por ejemplo, respecto al sansonismo, el caso de atendí una conversación, el caso de un niño de 12, 13 años que levantó al sacerdote tomándolo tan solo de un brazo, es decir, prácticamente a 1 metro del suelo. Es decir, estas cosas que a veces se ven en las películas, es verdad que las de Hollywood exageran y tal y cual, ¿no? Pero se dan durante los exorcismos. Y la verdad, de ser sincero, la psiquiatría al día de hoy no tiene explicación alguna. Es decir, yo cuando hablaba con ellos poníamos un ejemplo, ¿no? Que el exorcismo es como cuando los buscadores de oro en un momento dado, en un tamiz, empiezan a desechar, en este caso los casos psiquiátricos, psicológicos, patológicos, y de repente al fondo queda algo que es el meollo de la cuestión, algo que no tiene explicación y que aparentemente tan solo obedece a fuerzas que hoy por hoy son inexplicables. De hecho, uno de los componentes de esta reunión es el jefe de neurofisiología de la Universidad de Edimburgo, es nada menos que el director de la revista Cortex, la de mayor prestigio a nivel mundial, y conversaciones con él, una de ellas además privada, él no tiene explicaciones a muchos de estos fenómenos. Algunos sí, es verdad, claro que sí, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero hay otros que exceden, por lo menos, los conocimientos al día de hoy. Por ejemplo, imagino que hablar en otras lenguas, ¿no? Será uno de esos. Efectivamente. Hay algunos estudios en el que se demuestra, por conocimiento del paciente de los años anteriores, que no ha tenido el más mínimo contacto con esta lengua y que, por el contrario, una vez que ocurre la posesión demoníaca, pues comienza a hablar en un lenguaje o en otro. Por ejemplo, el caso de uno de los sacerdotes, que era párroco en Estados Unidos, en el que una ciudadana polaca que acababa de llegar a Estados Unidos hacía un mes, pues comienza a hablar italiano, comienza a hablar inglés y otro tipo de lenguas, algunas aparentemente muertas, ¿no? Que este sacerdote ni siquiera podía identificar y que de hecho llevó allí grabado en un aparato, ¿no? Es decir, y además es muy curioso porque en esta reunión además es un tipo de encuentros. Hay sacerdotes, como es lógico, que no saben qué hacer ante esto. Entonces se dan conversaciones muy jugosas en las que unos, que tienen más experiencia evidentemente, pues recomiendan a otros qué es lo que se puede hacer realmente para poderle ayudar. Se intercambian oraciones de liberación, evidente, de León XIII, de San Benito, algún tipo de, por ejemplo, uno de los sacerdotes me contaba con total rotundidad, y además los demás en la mesa me lo afirmaban, que el poseído era capaz de distinguir perfectamente el agua bendita de la que no era bendita. Es decir, esto que sale en las películas es aparentemente totalmente cierto. Y otro me confirmaba además, después de haberme bendecido además un rosario que me regalaron,
cómo la persona con una posesión demoníaca, introduciendo un rosario debajo de un colchón, por ejemplo, le resultaba incapaz de dormir, de estar tranquilo, hasta que finalmente, enfurecido, levantaba el colchón hasta descubrir este objeto que había sido bendecido. La eterna historia de las pruebas de los exorcistas. Que siempre se hacían, como las estampitas, meter estampitas en sobres completamente cerrados, algunas religiosas y otras que no tenían nada que ver, y sin ver ninguna. El supuesto endemoniado las conocían perfectamente. Y el agua bendita, José Miguel, para que todo el mundo lo entienda, porque claro, a veces les quema, a veces quema la piel. Dos recipientes de agua, una bendita y el otro agua normal. Sí, incluso algún sacerdote comentaba que para hacer un test realmente llevaban aparentemente en recipientes que tienen un aspecto pues más litúrgico, sagrado, el agua bendita, que no estaba bendecida, para comprobar en el momento de la reacción, y una vez más la persona podía distinguir perfectamente. Lo más llamativo de todo esto es que esas cosas que aparentemente nos las han contado de manera puntual, ayer eran las conversaciones de sobremesa. Era algo como si vamos a un congreso, o los que voy yo a veces de psiquiatría o de esto o lo otro, en el que conversas de los fármacos, de una experiencia con un paciente y tal y cual, ¿no? Es decir, era espectacular. Y eso que los exorcistas, exorcismos mayores, dicen que hacen 1 o 2 a lo largo de su vida, menos Amor, que parece que le llegan todos. Y fíjate, antes hablabas de Amor, y él ha hecho unas declaraciones últimamente que han revolucionado hasta dentro de la Iglesia, diciendo que es que en el interior de la Iglesia, dentro del Vaticano, hay personas que pertenecen a sectas satánicas, a sectas luciferinas, y que están perfectamente, que saben perfectamente lo que hacen, que además desde dentro están intentando hacer el mal y acabar con la Iglesia tal y como se la conoce. Gabriel Amor, siempre has traído su nuevo libro. Es el exorcista más mediático del mundo. Su último libro. Para los seguidores que se han ido acumulando en las últimas temporadas del Cuarto Milenio, decir que en el segundo año, tercero, si no me equivoco, estuvo aquí Gabriel Amor en una entrevista de 1 hora, que seguro ahora mismo por internet se puede localizar perfectamente en mi tele o en la página de 4, porque merece la pena, escuchando ahora al doctor Gaona, volver también a sentir el eco de aquellas palabras del más famoso exorcista. Él decía, por cierto, que el gran peligro, como ha dicho José Miguel Gaona, era que ya casi nadie ni los sacerdotes creían en el demonio como entidad. Ahora yo pregunto otra cosa, hay 1000 cosas, lo estamos tratando como noticia. José Miguel acaba de llegar, este es el material, creo que ustedes se lo merecen, pero esto sin duda tiene que ser un tema amplio y un tema a debatir y un tema de dossier. Exorcistas, como en la película del exorcista, que acaban siendo agredidos por los endemoniados. Es decir, exorcistas que tienen medallas por batallas contra el demonio. ¿Lo sabía? Sí, gran parte de ellos, no uno, sino gran parte, sobre todo de los que llevan ya alguna década que otra, hombre, tanto como cicatrices, pero sí que habían sido agredidos, golpeados. Es decir, de hecho, en muchas ocasiones el exorcista debe de ir acompañado de un par de ayudantes que tengan especial sensibilidad hacia este tipo de temas, para darle apoyo en un momento dado, ¿no? Es decir, no solamente ya a lo mejor una retención física o que no resulte agredido. Incluso se enseña en esos cursos a los laicos qué tipo de cosas tienen que hacer ayudando a los sacerdotes. Subrayar, por supuesto, que las únicas personas que pueden practicar exorcismos son sacerdotes, y dentro de ellos los presbíteros especialmente autorizados por el obispo, ¿no? José Miguel, y una cosa importante, vemos el temario, lo imaginamos, vemos tus imágenes, y aunque sea resumiendo, es como recordar cuando uno iba a la facultad. ¿Qué temáticas se dan? ¿Cómo se distribuyen esas conferencias o charlas? ¿Son solo los exorcistas los que hablan? ¿Exponen sus casos? ¿Hay personas que intentan dar otras pruebas, otra visión? Casi todo, evidentemente, va enfocado hacia el tema del exorcismo, pero desde distintas especialidades. Hay clases de criminalística, dados por los mejores criminalistas de la Universidad de Roma, clases de psicología, de psiquiatría, de teología, clases en un momento dado semiprácticas en el que se exponen casos y se discuten. Luego hay larguísimas tandas de preguntas de sacerdotes que se pasan la palabra, que intercambian información. Hay videoconferencia en alguna ocasión con algún otro grupo en algún otro sitio. Es decir, realmente son los mejores especialistas del mundo, no solamente en tema de exorcismo, sino en cada una de las especialidades. Es su trabajo prácticamente diario. Y aprendes además que realmente estas cuestiones del mal quizás sean mucho más cercanas de lo que a nosotros nos pudiera parecer. Y que es posible también que pudieran tener cierta entidad propia, y que en cualquier caso, aunque no la tuvieran, esto lo digo para los no creyentes,
tiene que haber un batallón de personas que se enfrenten a estas otras fuerzas que están creciendo cada día más. No sé si tanto, como dice el padre Amorth, en el Vaticano no, pero en cualquier caso, el que haya habido fuerzas dentro del Vaticano que quieran haber hecho perder fuerza a los exorcistas, como ha pasado en la última década, o bien quitar importancia al mal y al demonio, no deja de ser un tanto paradójico. ¿Os han informado de los países donde está habiendo más boom en cuanto a sectas satánicas, sectas luciferinas, grupos que están actuando? Pues mira, había algunos representantes, por ejemplo, de Brasil, cual contaban cosas realmente espeluznantes de cómo han ido creciendo, ¿no? Personas aparentemente muy normales están comenzando a pertenecer a sectas satánicas. Italia, un país primordialmente católico desde hace siglos, es también víctima, pasto de todo este tipo de situaciones. En México decían que también se estaban dando innumerables casos. Por supuesto. Y estaban actuando además los criminólogos con la Santa Muerte, muchísimos casos que tienen que ver con el satanismo. Pero fíjate, hace ya bastantes años que la policía mexicana viene investigando el narcotráfico y el satanismo. Por ejemplo, los satánicos de Matamoros. Sí, bueno, claro, encontraron una cazuela, una olla llena de restos humanos que en un principio la policía no sabía qué era, no sabía si se enfrentaban a un asesino en serio, si se enfrentaban a personas que estaban traficando con droga, y vieron que era todo un ritual que hacían en honor al diablo, que tenía que ver las drogas, que tenía que ver también pues el asesinato, pero todo relacionado con la figura del maligno. Pero si lo más increíble del caso es que ese tipo de asesinatos rituales se está dando en países muy cercanos. En Italia, por ejemplo, ha habido hace poco un caso también de una chica que asesinaron también dentro de un ritual satánico. Es decir, el mal como tal existe dentro de nosotros, por alguna fuerza determinada o por lo que sea. Pero no es menos cierto que hay personas que, aparentemente sin sufrir ningún tipo de patología psiquiátrica, cambian radicalmente su conducta. Y es ahí el meollo, una vez más, de la cuestión. Cambian radicalmente su conducta hacia realmente, totalmente, 180 grados hacia el mal. Y convierten al mal como el eje central de su vida. Y esta es la cuestión principal. Un psiquiatra 9 días con los exorcistas, viviéndolo en profundidad, con autenticidad, acudiendo a una serie de informaciones que son tabú para la inmensa mayoría del público, hay que decirlo, y que desconocemos también la inmensa mayoría de los periodistas. Y por último, y aunque sea muy brevemente como colofón, y repito que ampliaremos este asunto, José Miguel, el psiquiatra, el científico como tú, vuelve de este lugar y transformado. La idea del diablo, del maligno, ¿cobra diferente postura a partir de ahora? De alguna manera sí, es decir, yo siempre recuerdo una entrevista de un compañero mío en otra televisión en la que le preguntaba al entrevistador una y otra vez acerca de un caso que había sucedido de un asesino en serie en España, por qué ocurría, por la psique, por la patología, bien, porque era un psicópata, y el entrevistador seguía apurándole, y finalmente el psiquiatra, un compañero además nada creyente, porque le conozco personalmente, se derrumbó y dijo: es que el mal existe, la maldad existe. Y ahí quizá una de las cosas que hoy por hoy la psiquiatría no ha podido explicar, la maldad. En los límites de la psiquiatría, del conocimiento de la mente humana, está ese umbral tenebroso. Ha penetrado en él José Miguel Gaona. Repito la enhorabuena, José Miguel, y si te parece, aunque el tema sea crudo, es tan interesante, podíamos hacer ese debate. Lo vuelvo a decir, porque hay posturas muy encontradas y seguro que tu información es clave para dar nueva luz sobre todo eso. Gracias por la investigación y gracias por traer este material a Cuarto Milenio. Es un honor. Gracias, José Miguel, de verdad.